Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbsroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Ok, familia, buenas noches, bienvenidos a todos. Una noche muy especial aquí en compañía de esta gran audiencia. Estamos realmente muy emocionados porque tenemos en la línea nada más y nada menos que al comisionado presidencial contra el racismo de los pueblos indígenas en Guatemala, el profesor y el muy querido amigo de nosotros, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, directamente desde la ciudad capital de Guatemala. Vamos a darle la oportunidad para que él haga su presentación y pues para que se vayan familiarizando con él. Estamos en total sintonía esta noche, así es de que la invitación es para que pasen la palabra, pasen la bola, es dicho, para que le avisen a los familiares y amigos de que estamos ya en vivo con las clases del aprendizaje de Garífuna. Les vamos a garantizar de que van a aprender algo el día de hoy y cada miércoles, así es de que 100% garantizado que el día de hoy van a terminar esta clase sabiendo más que con lo que comenzaron la clase de hoy. Así de que buti guño arufudahati buti achulurni guño to. Biti guño Roni, biti guño honsun agamba hamutu dawada watu lamidan meriga tuma LMB yagita meriga lausun sun lamida meriga sun wadima luluma sun fulasu le gayara lumuti nyihila tachule ona hatina saragu mabugo hon sungu beidu henyo ha gamba baru dawada watuto gunda tinageti wafani hala murusu huma ugunye la wirwa vencede quem autila ya no hon luma ge dimasu le hace bien. Buenas noches a toda la audiencia de Radio LMB y también Radio Centroamérica. Para mí es un gusto compartir con ustedes estas clases para el aprendizaje del idioma garífuna que estaremos contemplando con ustedes durante 8 semanas. Pues como siempre lo he dicho, para mí es un gusto compartir lo que sabemos y rescatar la cultura. Excelente, gracias profesor por esa introducción. La idea aquí es de tratar de hacer una inmersión. Vamos a tratar de meternos dentro de lo que es el idioma garífuna. Por eso hemos recomendado que el profesor, más que todo, pueda brindar esta clase en garífuna en su mayoría y traducir lo más poco que se pueda en español para que vayamos acostumbrando el oído. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar la clase y vamos a dejar que el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez nos dé la tónica de cómo va a funcionar la clase de hoy. Y quiero recordarles a cada uno de ustedes de que si quieren bajar las páginas de trabajo, las hojas de trabajo que él nos ha enviado, ya están a la disposición aquí en la página de Garifuna Language Academy de GAFU, de la página de GAFU Garífuna en Facebook. Así de que si tienen una página de internet, pueden, si tienen una cuenta de Facebook en el internet,
por favor, entrar a su página y luego buscar Garífuna Language and Culture Academy. Sería Garífuna Idioma y Cultura Academia, ¿verdad? Traducido literalmente. Garífuna Language and Culture Academy, ahí los voy a aceptar para que ustedes puedan hacer miembros de esta escuela a través de las ondas esotéricas del internet y puedan aprender algo con todos nosotros. Así es de que, profesor, adelante. Gonda tina anahala huma watatira ti afain ha sarabu subudi huma lida verero garifuna yarati watatiru lau liuma se dimuri lar yaba yavidi lau libunya dimuri lida garifuna ayanu hawagia mege luaguti lebu dimuri lida garifuna weibuga luagu liuma se dimuri lida garifuna lewa subu dirubei lau letras de las vocales lida chumag bueno giarati wayanu haluagu a abalarengu luagu garinati a garinati ligia subu dirubei ken gayumati ligia subu dirubei ken gayumati i abala subu dirunywa luagu gagiriti o abala subu dirunywa luagu gararati lumati u abala subu dirunywa luagu maguti ken figirigu u abala subu dirunywa luagu gaguti abala subu dirunywa luagu gaguti haciendo un poco de referencia en idioma español, en Garífuna tenemos 6 vocales, tenemos 6 letras de las vocales, por eso estaba haciendo referencia de cada uno. Nuevamente estaré repitiéndolo para la audiencia que se acaba de acoplar de Radio Centroamérica y LMB. Iremos nuevamente con cada una de las letras y luego voy haciendo la traducción al idioma garífuna. Estaremos hablando de A, Garinati, Gayumati, I, Ligia Subudio Abei, Ken Gagiriti, Lumati O, Abala Subudirunyo, Ken Gararati, Luma U, Abala Subudirunyo, Ken Maguti, Lumati Lagumuhon, Liuma Setimure, Abala Subudirunyo, Ken Gaguti, Ligia Ube, Italia, Lu, Larengu, Luagu, Lubuito, Gaguti, Italiano la Subudirunyo, la Diga Sisi, Liuma Setimure, Lida Garifuna. Gunda Tinahamua, Ahin, Walbank Bufaranda, Humasum Kati, Abati Haburi Haun, o Halg da Uniwala, Labadnova, Arufu da Hanile, Waneg Behon, Gunyon Le, Yada Yati, Warengu Nehun, Lukiada Bela, Larederu, Lo Subudi Humani, Mabuserut na Hafri do Hamua Wele Sin, Ibide Bela, Loaguti, Liuma Seti Muri Hon, La Diga, Lau Watati Halua Forenderu, dando Lida Chumagu, Keisigrigu, Lida Garifuna. Garinati, Gayumati, Gagiriti, Gararati, Maguti, Luma Gaguti, Ligia Ube, Labadnova, wa Forenderu, wa Subudirubei, Kala Hula, La Diga Megiwati, Lida Garifuna, Ligia Sisi Elubei, Liuma Se, Timure, Lida Verero. Agamba ya Omesa, Larigile, Liuma Se Timure, letra de las vocales. A, Garinati, Gayumati, I, Gagiriti, O, Gararati, U, Maguti,
lumati lagumuhon lelisisi gaguti. Weibualido número sisi leaube guayanoha tida garudia furende iguama abirha ayanoha luma alija lidan garifuna abirdutu luauti arufudati leayano abihuma cuñole. Entraremos a la letra del abecedario luego de haber explicado y detenidamente las letras que conforman las vocales, que también es parte fundamental para ir aprendiendo el idioma garífuna. Entraremos a la letra del abecedario, al alfabeto. Se componen de 23. Arufudahati, Alagudahoni. Tengo una pregunta. Una pregunta. Sí, a ver si nos podía repetir nuevamente las vocales en español y en garífuna para poder darle oportunidad a la gente para que pueda memorizárselas un poco más. A ver si... Excelente. Gracias. Con gusto. ¿Me escuchan allá, claro? Claro que sí. Ok, vamos nuevamente. Liyumase timure, letra de las vocales. A, garunati. E, gayumati. I, gagiriti. O, gararati. U, maguti. Lumati. U, gaguti. En la vocal I tenemos una pequeña aclaración para hacerle que vale la pena porque otras personas lo han mencionado gahiriti, pero su pronunciación correcta es gagiriti porque lleva una U entre la G y la I. Su pronunciación correcta es gagiriti. Nuevamente para la audiencia y para los que se acaban de acoplar a Radio Centroamérica y a LNB, liyumase timure, letra de las vocales. A, garunati. E, gayumati. I, gagiriti, su pronunciación correcta. O, gararati. U, maguti. Lumati. U, gaguti. Para el ¿Escuchamos público, ahí, Ronnie? sí, para el público solo quería hacer una aclaración. La última sílaba, perdón, la última letra de las vocales, que es la U, es la letra U con una diéresis arriba, ¿no? 2 puntos. Entonces, sí, es una letra U normal y la diéresis que se pronuncia U, es la sexta vocal que conforma el idioma garífuna. Y el nombre en garífuna es Gaguti. Gaguti, su nombre en garífuna es Gaguti. Ok, no sé si vas a continuar con la descripción del significado de las vocales o lo vas a repasar más tarde. Bueno, siempre es bueno antes de cerrar la clase hacer un retorno para que haya audiencia que se acaban de acoplar y en conformidad con el significado, envié el texto con unas imágenes simbólicas, la que le hace como una alusión a lo que significa cada una de las vocales, pero y también es bueno poder hacerle la traducción, que quedaría a garunati. Coloqué un quetzal en un símbolo que tiene alas, gayumati, que significa tiene boca. Decirle a una persona gayumati es decirle que tiene boca. Pero hace referencia a la vocal E por la forma de su figura. Y gagiriti por el punto que tiene la I, o gararati por el círculo, la U, maguti, y la U, gaguti, por las diéresis que están
por la diéresis que tiene la letra o la vocal U. Ajá. Regresando a la letra I, Gagriti, tenés a la par una foto de la punta de una nariz. O sea que Gagriti quiere decir que tiene punta. Tiene nariz, sí, Gagriti tiene nariz, o otras personas le hacen referencia que tiene punta. Ajá, que tiene punta. Ok. Y Gararati quiere decir que va en círculos, ¿no? Por una letra cero. Gararati es por la O, por el círculo. Por el círculo de la O. Gararati. Y Maguti no tiene la diéresis. No tiene la diéresis, es una U normal. Pero no tiene diéresis, solo se le hace referencia. Pero también me doy cuenta que le pusiste vamos a ver qué es, un insecto que no tiene ojos. Un insecto que no tiene ojos, sí. O sea, Maguti no tiene ojos. No tiene ojos. Y Gaguti es lo contrario, tiene ojos. Tiene ojos, por eso pusiste un ojo en la foto a la par. Gracias, profesor. Solamente quería esa clarificación. Excelente. Muy adelante, gracias. Y de igual forma, podemos decirlo continuamente para las personas que ya van aprendiendo. Sabemos de que a través de Radio LMB, asimismo también de Radio Centroamérica, sabemos de que esto lo irán aprendiendo. El idioma garífuna es muy importante como todos los idiomas. Podemos leerlo. Liyuma setimure, karunati, kayumati, kagiriti, Gararati, Maguti, Luma Gaguti. Excelente. Pasando a la letra del abecedario, su traducción hacia el idioma garífuna, podemos decirle Lipuñe Timure, es su traducción correcta. Lipuñe Timure es letra del abecedario o el contenido de cada uno de los abecedarios. Lipuñe, Timure. Estas van quedando al igual como en el idioma español. Abalare de Ruitara, Kengu Berigilida Chumag, Ven Uruañe, Lacharugu, Aba Nichugu, Aba Laon, Lemia Habuli Dubege Aburiatia, que Figrinuguya, la diga Arihuati, que Hula. Agregué una letra más, o sea, hacia el alfabeto. Eso ya fue como en una reunión que se logró hacer. Le hice ver a algunos escritores garífuna que hay una letra que agregué por último, que sí está haciendo falta en el idioma porque se pronuncia bastante, pero quiere mucho oído para poder pronunciarlo. Vamos leyéndola y explicaré también adelante cómo están compuestas la letra del abecedario. Lipuñe, Dimure, A, B, Che, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, W, Y, I, Luma I. No sé si me lograron al escuchar las últimas dos. Y vide tino ahi agamba ubali lagumuhon biama lebu waube nadimria. I, Luma I. Esas dos últimas sí son Y, que su pronunciación es igual que la U, es parecida que la U con diéresis. Estas mismas también llevan la diéresis, es una Y que lleva diéresis. También más adelante daré el ejemplo, el por qué las agregué, porque hay palabras que sí tienen una sola Y con una diéresis y dos Y con su respectiva diéresis. Ligia abalben nichune lido. Kiara tibaremune ven irwañe lacharogo
lumati biama abanigro ni labadno wa paréntesis lugiara bela larishi. Con el idioma garífuna pasa una situación diferente. La C lo explicaré en español y luego lo explico en garífuna. La C es sustituida por la S, la J por la H, la K por la Q, la doble L por una L, la Y sustituye también la doble L, la V, la V sustituye, o sea, a la B alta le podemos llamar, es la que sustituye a la V, a la V, puesto que estas están conformadas en el idioma español, pero no están conformadas en el idioma garífuna. Hay letras del abecedario en idioma español, pero no la tenemos en idioma garífuna. Podemos ir repitiéndola nuevamente. Gayarati, Warenguni, Libuña Dimuri, Lida Garífuna, Abalabu Larengu, Keisi Lida Chumaz, Falda Riguti, Saragu, Lida Libuña Dimuri, Le Lida Bichumaz, Wati Lida Garífuna, Kengu Berig S, Liag da Habali, Liga Levenho Wabise, H, Liga Levenho Wabijota, K, Liga Levenho Wabiku, doble L, Liga Levenho Wabi, L, B, Liga Levenho Wabi, B, Leñerebe, Gayara Tige, Guayano Alago, Murusu, ejemplo, Lun, Afrendereina Jubeila, Guñole, Murusu, la diga Weiriti, la H Guerrero Garífuna, Mama Nareu Yahu, quien se habla la Frenderu, Liga Wahalubeya, Lugue Gayara Bela Halugda, la Badnova, Libuñe, Timuri, Lida Garífuna, letras del abecedario en idioma garífuna. A, B, C, T, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, U, W, Y, I, Luma, I. ¿Estamos bien ahí, Ronnie? Oh, excelente. Solamente quería recordarle al público de que estamos poniendo todas las notas a través de la pantalla de Garifuna Language and Culture Academy en la página de Facebook. Ahí tenemos las fotos del abecedario, las fotos de las vocales y tenemos más información en forma de documentos que pueden hacerle un download, bajarlos para poder tener la lección del día de hoy a mano y no estar perdidos. Desde que, adelante profesor, buen trabajo. Me gustaría, si hay alguna duda, que vayan haciendo sus respectivas preguntas. La audiencia también le invitamos a eso. Para eso estamos, para servirle. Busetio Amuga, hay en Buseu Behal, que son Kati, Luauti, Murusule, Arija o Mali Beguñole, Lun, que ya Bela Halgdaha, Yarati Hadar, Tidon, Tawada Watu, Lamida Meriga, Tuma LMB o LMB, Lukiara Bela Halgdaha, Lubudri, Kate Le Habusobe, Asubudiru, Luagule, Ayano Habadiwa, Reiti, Guñole. Libuñe Timuri, Ligia Subudiru Belida Chumaza, que siguen letras del abecedario. Liyuma se Timuri, Ligia Subudiru Abe, Lida Chumaza, que siguen letra de las vocales. Mabuserutio Hamu Alu, Habuli Dunei, Kiara Titi, Wagara Roguluago, La Diga, Anije Bein, Sarago, Timuri,
luti wacharogunei lau cada palita que liuma se timuri lau sun cada palita que lipuñe timuri lida garifuna aprende reina wa mamuge hamaru aba Giara titige wayano aluagu lebu timuri lida garifuna. Giara ti wayano luagu lebu timuri lida garifuna. Liga subdiruabe que escribir consonantes en idioma garifuna. Consonantes en idioma garifuna. Yusu atige cada balida que en Lucayara Bela la charogu cada balida que Timuri, Lida, Vereru, Garífuna. Podemos hablar también de las consonantes en idioma garífuna que son utilizadas para ir conformando, al igual que el abecedario, Libuñe Timuri, Liuma se Timuri, en idioma garífuna, pues podemos ir, esto nos sirve como para poder ir haciendo la composición de cada una de las palabras en idioma garífuna. Podemos empezar con consonante en idioma garífuna, lebu dimuri lida garífuna, que ya la ti warengu neitara, b, abalarengu lo hago ba, che, cha, t, ta, f, fa, g, ga, h, abalarengu lo hago ja, la diga mayusuruati h lida layano hon garifuna lemeo waba la yusurunwa j k abala ngulo k l abala ngulo la m abala ngulo ma n na ñ ña p abala ngulo pa R, ya si la hago ra, S, sa, T, abalangulo hago ta, W, abalangulo hago wa, lumati J, abalangulo hago ya, ya la titi warangulo haba lihamaru, ba, cha, da, fa, ga, A se pronuncia ja, abalarengu a, quien ja, ka, la, ma, na, ña, pa, ra, sa, ta, ya. Esas son las consonantes en idioma garífuna para ir haciendo la composición conjunto con las con cada una de las letras del abecedario y la letra de las vocales. Ligia Yusuru Abelo que Ayara Bela, La Charogu, Timuri, Lida Vereru Garifuna, Lauliuma se Timuri, Libuña Timuri, Dumati, Lebu Timuri, Lida Garifuna. Abuway di Loagu, Hamaru, Kurumie, Abawatatri Loagu, Liuma se Timuri, Libiama Abuway di Loagu, Libuña Timuri, Lurua, Aba, vidi lago, lebu dimori lidon garifuna. La hudu belira, lukiara bela, wasubu dirunein, italiana la chargu, kaaba dimori, lao la tatira. Mamalu wofu da lao, mamageti lu, wahu yorgunein, italiana wa frente runein. Ya la traducción, vamos haciéndolo poco a poco, cómo se conforma las palabras en idioma garífuna si no hacemos esto iniciando de las letras de las vocales, liuma se timuri, lipuña timuri, letra del abecedario, lebu timuri, lida garífuna, consonante en idioma garífuna, será muy difícil aprender el porqué de la composición o cómo se conforma cada una de las palabras, porque habemos bastantes que sí podemos hablar el idioma, pero más no sabemos cómo se compone o cómo se va armando, por decírselo así, es como un rompecabezas. Y pues esto deseamos aportar para la audiencia
que nos tiene hoy día dándonos la oportunidad acá en esta noche. Gracias a Aruf Dahati. Tremenda respuesta de la audiencia. Están muy activos y activados a través de la página de Facebook. Ahí hemos estado poniendo ya las lecciones y las gráficas y las han estado compartiendo. Es muy halagador esto, porque sabemos de que están compartiendo el conocimiento con otros amigos que ellos tienen en su perfil. Entonces es importante compartir. Sigan compartiendo las gráficas que estamos poniendo, las cuales están siendo desmenuzadas y explicadas por el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, quien se encuentra en Guatemala a través de lmbroots.com radio y Radio Centroamérica en este programa de Garifuna Language and Culture Academy Online. Adelante, Aruf Dahati. Bueno, toda vez que ya hayamos practicado esas partes iniciales, para el objetivo de esta clase e ir entendiéndola, es excelente el trabajo que han hecho desde allá compartiendo las lecciones que tenemos y de hecho haremos esto antes de cada clase, mandarla para que se pueda compartir y para que vayan no solo escuchando, sino que teniendo en el manual para que puedan ir viendo. Por eso fue de que lo compartimos y me gustaría dar una bonita explicación y al punto el cual nos pasaremos ahora, porque tenemos algunas palabras las cuales se compartió, forma parte de la lección, y quisiera ir explicando cada una de las palabras con letra de las vocales. Hise tihamuano lo ani la son apurihani le huma le tila na garudia to lu gayara bela afurin derena humani italiana la charugu cada balida que timure lao liuma se timure, palabras con letras de las vocales, pues para que no se les olvide. Luma pulidu humani yarati wadenguni larigon garunati gajumati gagiriti gararati lumamawuti reiti huele wacharwa fiu dimure laukada balidage dimure le aube lugyara bela la dezu lebu liuma se timure lida chumazo. Las formas correctas podemos ir mencionando para las personas que sí lograron tener la copia. Podemos ir mencionándolo en orden y para los que no, pues pueden tomar nota de igual forma. Mencionaremos 5 con cada una de las letras de las vocales y también su traducción al idioma español para que se vayan familiarizando de lo que estamos hablando. Aba, 1. Aba es en idioma garífuna, es su pronunciación correcta. Me gustaría que vayan practicándolo en casa también. Funda tinamo lu ahwala que irita heñi munada lu lausunyi lumuti hadairu wahungwa lu gayara bela wafurenderu liyetma gada bajuaya. Aba aluguratina alugatina barigi areida numuti afara lumutina warenga ya lilarigo. Aba aluguratina alugatina barigi areida numuti afara lumutina. Aba 1, refiriéndose al número 1. Aluguratina, vendí, tiempo pasado. Alugatina barigi, te extraño.
tiempo presente. Areida Numuti, lo guardé, también tiempo pasado. Afara Lumutina, me agredió, me pegó, también tiempo pasado. Afara Lumutina, que es sinónimo también de Agayo Hatinuago. Es otra palabra que se ocupaba ancestralmente. Yo uso Amuti, me hago Aguichagu. Agayo Hatinuago. Me agredió, me pegó, que es sinónimo. Afara Lumutina, casi viene siendo lo mismo. Me agredió, me pegó. Apa Wadini, Lao, si gubei timuri le viri dubei, si gubei timuri le viri dubei, Apa Wadini Lao, liuma se timuri, le furumiati, garunati. Garunati ligia abe, lida chumagi, liuma se timuri. Lao tilira, Apa Wachara Gunei, Aba, Aba, Aluguratina, Alugatina Parigi, Areida Numuti, Afara Lumutina, Agayo Hatinuago. Estas 6 palabras que acabamos de mencionar, juntamente con su traducción, lo conforma la letra de la vocal A, conocido también garífuna, Garunati, o tiene alas, haciéndolo referencia con una gráfica. Es bueno utilizar la gráfica para el fácil aprendizaje. Nuevamente vamos con las mismas palabras para que vayan familiarizándose en casa. Weibu gaya lao ligia meme timuri lu gayara bela aprender ina uvenyi mona da lao son lenyi lubei hadairo guahon gua cuñule una jogue mabgun aba número 1, Alugatina, Aluguratina, vendí, tiempo pasado. Alugatina Bari, te extraño, tiempo pasado. Areida Numuti, lo guardé, también, tiempo pasado. Afara Lumutina, me agredió, me pegó, también, tiempo pasado. Agayo Hatinuago, que es sinónimo de la anterior palabra, me pegó, me agredió, me pegó. Y pues hemos mencionado 6 palabras que conforman la vocal A, que inician con la vocal A. Esto va en orden para que ustedes en casa, en donde se encuentren, vayan captando cada una de las palabras y cómo se conforman. Ahí entra en juego las consonantes en idioma garífuna, ni la belura, le, putimuri, lida garífuna, beluti, lida jurar, lulacharogun, cada, aba, lida, que timuri, le. Que guberiga mo guayano al lago, pa, cha, ta, fa, ga, ha, ka, la, ma, na, ña, pa, ra, sa, ta, wa, ya. Haliyati la belura, lebu timore, lida garifuna, lidon, cada palida que timore lebu aviriduen, en donde entra en juego las consonantes en idioma garífuna en alguna de las palabras que nosotros mencionamos. Estamos hablando de aba, alugatina, barigi, areida numuti, afara lumuti, nagayo atinuago. En toda una de estas que mencionamos, entró en juego ba, que forma parte de la consonante en idioma garífuna. Estamos hablando un poco claros en esto, para ir armando cada una de las palabras. Es bueno aprender las cosas desde sus raíces, ya que a veces nos preguntan y pues no sabremos. Entonces, para evitar todas esas cosas, me gusta, cuando imparto una clase en idioma garífuna, me gusta ir abarcando desde sus inicios. Que en Nichu Narufudaha, en Narufudaha, en Verero, y en el Mutilichu Huachansi, Apawatina Lu, Naruf, en Haligela Laficha, cada valida que Timurile. Que en Uberigo Bawayano, Aluago, Lepu, Timuri, Lida Garifuna,
beluti, lidon apa, beluligia, lidon, alugatina, parigi, belutige, ga, lidon, alugatina, parigi, agayo hatinuago, o sea, agayo hatinuago, belutiga, lidon, lebu dimore, lidagarifuna. Estamos haciendo referencia que las consonantes en idioma garífuna hemos utilizado dos o hemos empleado dos de todas las que mencionamos en 6 palabras de las cuales hicimos alusión esta noche. O sea, tenemos más palabras en el manual, las mismas que fueron compartidas con ustedes antes de la clase, y así como esta misma consonante, el abecedario y la letra de las vocales hicieron referencia en tan solo 6 palabras de las que nosotros pudimos mencionar, Ronnie. Sí, correcto. Estamos atentos a tus detalles. Muy interesante realmente el aprendizaje del idioma garífuna. Gracias. Vamos pasándonos a la vocal E. Wasgra lo hago liuma se dimore subudio ati que en gayumati. Bueno, subudio ati lo hago ita luba que lula rengu gayumati. Como dijimos anteriormente, gayumati podemos traducirlo como decir tiene boca. Entonces por eso es de que colocamos unos labios ahí en las gráficas. Pero bueno, esto sí es importante aplicar la gráfica para ir aprendiendo. Emplearemos de igual forma 5 o 6 palabras de las que podamos ir haciendo alusión o referencia, que están las iniciales de la letra E, gayumati, en las palabras, y también que estén las consonantes en idioma garífuna, así mismo la letra del abecedario. Guayanoha lo hago gayumati, gualo hañageti lugata lani, lipuñe dimuri, lida garífuna, gata lemege lepu dimuri, lida garífuna lauson liumase dimuri, lida verero. Ebeda, eibuga, eibugadina, eremuja, eremuja bei, eremujati, enyegucha, gayarati watati ulago, gayarati wakiri butago ulago, la diga ken la rengubri abakati furumie, lo watibri la rederu o lo waligia wagabuni, lauti arengu walila apa biama zirwa weyasu, are de reina liati wachirgogo gayarati wakiri butago lo hago la tatiraha dimore le gada lubei gayumati liya lubei ya ebe mablida umeja ebeda eibugadina eremuha bei eremuhati luma gucha. Ebeda, traducido al idioma español, podemos decirlo entender. Eibuga, caminar. Eibugadina, caminé, tiempo pasado. Eremuja, cantar. Eremuja bei, cántalo. Eremujati, cantante. Eñagucha, apagar. Sí, mencionamos 7 palabras. Ahora nos toca buscar en dónde está gayumati, que es la inicial de la vocal E. También ubicaremos la consonante dentro de alguna de las 7 palabras, más de alguna tendrá que tener la consonante para ver y para que quede claro el por qué iniciamos primero con la letra de las vocales, luego la letra del abecedario y lipuña, timure
lida garifuna walwa hali halien la la tatria gayumati lida timori le iri da mali ven lebu timori la son li puña timori. Podemos ubicarla, la primera podemos ubicarla en la palabra ébeda. Ébeda, ahí nos aparece en la tercera consonante en idioma garífuna, da, ba, cha, da, ébeda. Ahí está ubicada. Eibuga es la quinta que aparece perteneciente a la G. Ga, ba, cha, da, fa, ga. Ébeda, Eibuga, Eibugatina. También está también está la consonante en idioma garífuna. Na, está ña, pa, ra, ta, wa, ya. Anihen, na, lida, timori, len, viriduen, leatatri, haben, lao, gayumati. Ébeda, encender, eibuga, caminar, eibugatina, caminé, eremuja, cantar, eremuja bei, cántalo, eremuja ti, cantante. Podemos también ubicar otra palabra que es que pertenece a la H, se pronuncia ja, ahí podemos ubicar eremujati, también podemos ubicar eremuja y eremuja bei. Estas tres, en estas tres están empleadas la consonante en idioma garífuna, ja, lida, dimori, lira, lida, virua, dimori, lira, chago, yulia, lao, lebu, dimori, lida, garífuna, ja, italiano, lu, kiara, bela, larengu, ja, kiara, tigati, wasugre, lao, piu, dimori, lida, lau, atatira, lau, la tatira, y le subudio ve que en gagiriti subudio ti gagiriti en lida chumaga ya si wane ulao tiene nariz o tiene punta que en gualane unen sasamu roni etege ya ti wane ulao ichiga ichuguben igaburi ilagu irahu iño iñuti iño reina Kiara yati ware unehun agamba umwamu ni duhenyu hamaru yaye wadimalugie lu merigo ichiga ichugube igaburi ilago irah iño iñuti iñorena inebese. Inébese es una palabra muy importante empleada por nuestros ancestros que significa respeto, traducido así al idioma español. Inébese es una palabra muy importante para nosotros como garífuna, respeto. Y hoy podemos hacer la traducción al idioma español. Yanati guane unelida chumag ichiga dar ichugubei dio y gaburi carácter. Ilagu, propiedad, cosas. Iraj, niño o niña. Iñu, arriba. Iñuti, está alto o alto. Iñu reina, levantando. Inébese, respeto. Es así como hemos hecho, hemos dado un pequeño ejemplo con cada una de las palabras que conforman la consonante en idioma garífuna, la vocal en idioma garífuna y letras del abecedario. Kiara tiwayano an lao, la tatiraja, timuri, lao liuma se timuri, gagiriti, liuma se timuri, gagiriti, anihen,
Saragu Timori, Lugiara Bela Watine Lao, Abageti Lago Badagu Lao, Lipunye Timori, Lia Garifuna, Lao Sungeti Lebu Timori, Lida Garifuna, Lauti Lebu Timori, Lida Garifuna, Dario Mutika, Lida Ichiga, Anihe Lebu Timori Lida, Ichiga, Dario Mutika, Dario Mutigeti, Na Lida Iñureina, Dario Mutina, Lida Iñureina, Itaragu Berigu, Ganyara Bela, Lacharugu, Vereru Garifuna, Kamaru, Lacharugunua, Gasu, Ken Wanareune, Mosu, Lua Foninderune, Liricha Nigelumuti, Laficha, Vereru, Kala, Lacharogube, Liameme Vereru, Garifuna, Keguberigu Ichiga, Ichugube, Ikaburi, Ilagu, Irahu, Iñu, Iñuti, Iñureina, Inebese. Estamos hablando de Ichiga, dar, Ichugube, yo, Ikaburi, carácter, Ilagu, propiedad, cosa, Irahu, niño, niña, Iñu, arriba, Iñuti, está alto, alto, Iñureina, levantando, Inebese, respeto. ¿Alguna duda de la audiencia? Estamos para servir. Ahí, usted ve halgda, ya si halgda, riti huele, o haburi dunila, abatilona o, luba, lleva de uni, le aba la uirwa, que me le, wabeluria, ubion, lida que, gaga murule, o tide que la, o tide que la, tawada watu, la mida meriga, tuma, LMB. Gracias, profesor. Tremenda clase el día de hoy. Hemos avanzado bastante, es bastante información, así es de que recomendamos de bajar las páginas, las hojas de trabajo, de ejercicios para poder ejercitar en casa. Es muy importante hacer los ejercicios para poder ir acostumbrándose a escribir el idioma garífuna. No es tan complicado, lo que necesita es mucha práctica, paciencia y bueno, tremenda forma de mostrarlo y enseñar Aruf Dahati. ¿Cómo estamos ahorita? Estamos con la O, voy a seguir a lo hago Gararati. Ok. Y Garati Guayano Amoruso lo hago Gararati, a ver, Stengri, Timore, Kisi, Sed, Vid, que es Auti Abusero, Letima Abusero, Belu, Gayara Vela. Afoni derune ererule la dega watei dirunye feidi wama libagen muruso tele wama be gasu walwa ha lawo luga yara bela asu dirune irahin hanyi bibanya wari. Podemos pasarnos a la O, Gararati. También ahí son iniciales, en la O tenemos palabras con las iniciales en el idioma garífuna. Tenemos algunas palabras ahí para compartirla con ustedes con la letra O. Lau Gararati. Gararati Guayano Lau Ondaruni. Es una palabra que bueno, se menciona mucho en nuestra cultura. Ondaruni, Ondarawama, por ahí ustedes podrán escucharlo. Ondarawama Garinagu, Ondarawama Kengarinagu. Bueno, cosas así podemos, son palabras que son muy populares. Ondaruni, unión, organización. Ondarawama, organicémonos, unámonos. Ondaratiña, ellos se unieron, ellos se organizaron. Eso es lo que anhelamos como garífunas. Ondaratiña, ellos se unieron, ellos se organizaron. Ondaratiwa, nos unimos, nos organizamos. Onagley, bueno, no me compete mucho hablar sobre esto, pero haré referencia porque también es muy utilizado en nuestra cultura garífuna. Onagley, Yusuati, Sarago, Lida Wanasio, que en garífuna. Onagley es un mensajero en la espiritualidad, ¿no? Haciendo un poco más de referencia.
En Ondaruni, Unión Organización, Ondaraguamá, organicémonos, unámonos, Ondarativa, ellos se unieron, ellos se organizaron, Ondarativa, nos unimos, nos organizamos, Onagley, mensajero. Ubicaremos también, como lo venimos haciendo con las anteriores letras de las vocales, claro, esta vez con la O, Wal Wahali, Hali en la, Lebu Dimuri, Lida Garifuna, Lida, cada aba Lida que Dimuri le, Irida o Malibe. Buscaremos las consonantes en algunas de estas palabras que hemos mencionado, la Ugararati con la O, podemos encontrar Ondarativa, podemos encontrar la consonante Wa, que es la antepenúltima. Esto es muy interesante, estamos haciendo la composición de cada una de las palabras y es más ubicando en dónde están, para dejar constancia de lo antes visto. Ajá. De cada una de las letras de las vocales, consonantes y abecedarios. Ya los años ahí tenía la charugu, cada palita que es timore y le, la ulebu timore, la uliuma se timore, la usun, lebu timore, lida, vereru garifun. Dariwa muti, lida, timore, ondaratiwa, dariwa muti, lebu, wa. Lubara que la gumuhon ya, Darío Motiwa, Lida, Ondarativa, Darío Mei, Ña, Lida, Ondaratiña, ellos se unieron, ellos se organizaron, ahí está, ahí hace referencia de la consonante Ña y también de la consonante Wa en la palabra Ondarativa. Ondaratiña, eso fue en tiempo pasado, ¿no? Pero sí hace referencia con la consonante ña y con la wa. También Ondaraguamá, nuevamente nos encontramos con la consonante wa, Daría Wamuti, Lebudimuri, wa, Lida Ondaratiwa, Dariwa Megeta, Lida Ondarativa, Dariwa Meya da, Lida Ondaratiña, Daría Wameya da, Lida Ondarativa, Uro Dimuri, Genege Guati, Genege Guati, Uro Gube Dimuri le, Ondarawama, Ondaratiña, Ondarativa. Es curioso, en esta última que mencionamos, nos unimos, nos organizamos en Garífuna, Ondarativa, nos encontramos con la Da, nos encontramos con la Ra, y nos encontramos con Gua. O sea, son consonantes, son 3 consonantes. Nos encontramos también con 2 vocales, 3 vocales, en la misma palabra, Es muy interesante, nos encontramos con Ondarativa, nos encontramos con la consonante Da, Ra y Wa. Dariwa Amei, Lebu Dimuri, Da, Ra, Luma, Wa, Lida, Aba, Meme, Dimuri. Dariwa Guía, Biam, Urwa, Lida, Ondaratiña. También encontramos 3 consonantes en Ondaratiña. En la palabra Ondaratiña, Lida, Ondaratiña, Dariwa, Urwa, Lebu, Dimuri. Dariwa Mei, Ondarawama, Dariwa Guía, Urwa, Dariwa Gadr, Lebu, Dimuri. Lida, Dimuri, Ondarawama, organicémonos, unámonos. Encontramos 4 consonantes en la palabra Ondarawama. Es muy interesante. Cada uno de los idiomas es muy interesante y déjenme decirlo, el idioma garífuna no es la excepción. Gasulu, Kunda Wamala Guerrero, Hanichu Garífuna,
y gyara tigeti wayusu ne wosu ne verero ni lumuti wachilira tapiga anichu gutigarifuna. Podemos pasarnos a la vocal U, la antepenúltima, o sea la quinta, son 6, les recuerdo. Pasaremos a la otra también. Ya wasir valida que la como le U, le cambie a badieres. Y ahora si viri tu que senk timuri, lida que U liga buatia, maguti, mabulida hume U, ligia giribe maguti, abati waduga aba dibuhu riti, lawaba animalu, le maguti, luga yara bela mabuli dumani, ke hasami logu magula, abageti hasami naru, lagu la diga maguti, italiana, la lagu garifu, no le has dicho más, no tiene ojos. Podemos mencionar ubou, mundo, uboagu, en el mundo o dentro del mundo, que cada uno de nosotros formamos parte de ello. Ubuchili, padre, ubuchuru, madre. Hacemos referencia de sujetos importantes para nuestra vida. Ubou, uboagu, ubuchili, ubuchuru, uguñe, hoy. Podemos tener esas 5 palabras. Ubou, mundo, uboagu, en el mundo, dentro del mundo, ubuchili, padre, ubuchuru, madre, y recordando también que siempre sus iniciales son con la letra o con la vocal U. Arito guamei, la tatria, en la tatria la cabalida que timone le viri tu ben, ten que timone le viri tu ben, laula liuma se timore le maguti, le magube, mabulida umen, ubou, mundo, uboagu, en el mundo, uguchili, padre, uguchuru, es madre, es sujetos importantes para nuestra vida. Podemos mencionar umadagu, también son palabras que son bien conocidas, que son populares en el idioma garífuna, ¿verdad? Y para aquellos quienes van aprendiendo, también aprenden esta palabra primero, numada, umadagu, umada, cosas así. Umada es amigo, umadagu, amigos, es el plural, umade es amigo, forma parte del singular. Y podemos mencionar uara, juntos, uati no hay, uraga, cuento, leyenda, historia, ugunda ni alegría, uati no hay. Si estamos prestando atención a nuestra base fundamental hoy día para ir armando cada una de las palabras, se pueden dar cuenta que los ejemplos que hemos citado hasta hoy inician con A, E, I, O, U y U. Abalatati rulau liuma sejimuri karenati, kayumati, kairiti, kararati, maguti, lumagaguti, cada lumutige, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, W, Y, y también le agregamos la I. Estamos hablando de una Y que tiene diéresis. Muchos me han preguntado, por cierto, por qué están ahí. Pues de igual forma las he agregado y hay ejemplos con eso, pero eso sí ya es en el abecedario. Lida ali, lipuña dimuri, lira, la diga ani, saragu dimuri, lau, gada lumuti, y tengo berigi la nengu Italia abalida que quiera tieti guayano logo lipuña dimuri, subiti honken, dimuri la leiri da omali ben, ani lida que gada lumuti pa, cha, da, fa, ga, ha, ga, la, ma, na, ña, pa, ra, sa, ta,
gua, ya. Hago referencia de esto, tal vez repito bastante, pero siempre me gusta que quede claro cada una de las enseñanzas, porque es la base fundamental para ir aprendiendo palabritas, y por qué después no formar oraciones. Si no podemos formar palabritas, será un poco difícil, pero nosotros estamos para servir, y aquellos que tengan dudas en casa, en donde se encuentren, pues solo nos pueden llamar o bien escribir, y bueno, nos estarán pasando las preguntas y hacerlas, aclararlas en la próxima clase. Yarati Hader, la Ujigaga Murun, Yarati Habirha, Sida la Ujimi bien, Yarati Habirha, la Ujigaga Murun, Yarabela, Wafur, Halgda, lo hago son catile, Guamare de Pleni, Homa, Yarati Yeti Guayano lo hago, podemos hablar también de la última vocal. Esta es bien importante por su pronunciación. Son 6 en idioma garífuna y 5 en el idioma español. Entonces, para todo esto hay una explicación. Ugre, Samaka, Ugre. Esta pronunciación es muy importante. Presten mucha atención allá en casa, donde se encuentren. Ugre, Samaka, traducido al español. Urua, número 3, haciendo referencia al número 3. Unabuti, está abajo, es bajo. Unabu, abajo. Uma, calle, calles, camino, paso, ruta, vereda, vía. Umadaru, en la calle, por la calle. Tenemos ahí, hemos mencionado 6. Irida Jiva, Sisi, Laula, Tatiraja, Liuma se dimore, Liyali Sisi, Ben la Gumho, Ida Jogeti Sisi dimore, Uguru, Amaka, Urua, 3, número 3, Unabuti, está abajo, abajo, Unabu, abajo, Uma, calle, calles, camino, paso, ruta, vereda, vía, Uma Darugo, en la calle, por la calle. Ya, ahí estamos con estos ejemplos, pero ¿por qué no citar nuevamente en las consonantes? Está en Urua, la consonante la podemos ubicar en Urua. También podemos decir Unabu, Talana, Unabu, Unabuti, Talana, Uma, Talama, y Uma Darugo. Nos encontramos con 2, Ma y Da. ¿Cómo estamos con el tiempo, Ronnie? Estamos bien. No, estamos re bien. Solamente quería hacerle énfasis y recordarle a nuestra audiencia de que todos los programas que estamos transmitiendo están siendo grabados y estarán archivados en la página de YouTube de Gafu Garífuna. Ahí en la página de YouTube pueden encontrar el día de mañana ya esta lección que estamos escuchando ahora, para que puedan repasar todas las palabras aprendidas el día de hoy, todas las vocales, todas las consonantes y las palabras formadas por cada una de las 6 vocales dentro del idioma garífuna. Gracias. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, estamos bien. Ok, pues antes de cerrar no me quiero ir sin explicar nuevamente algunas letras que no conforman el abecedario, que sí están en el abecedario, en el alfabeto, en el idioma español. Yarati mabusut nani dicen nayano, murusuro, lo hago fio letra legada lubei, libuña dimore, lida chumaga, mada lumuti, lida garífuna. Yarati guayano lo muruso ejemplo, que en brise, abalag da hanen, S, J, lida, que en guayano aliga pa wagabo de ni la J ni, pero H, solo lua birga hula H, K, abalagi sur le menga Q, Y,
Yusuatie L abala isuru le meo wa biama L lumati B abala isu le meo wa B le nyerebe ligiati machro gulubali libuña timori letra del abecedario en garífuna son 23 que conforman más las dos que como les conté esa pequeña historia más las dos últimas que agregué entre paréntesis que también son parte fundamental y no quiero irme sin mencionar un ejemplo de estas que vamos a ver si la logro ubicar. Arufu Dahati, tenemos una pregunta de Ervin Arzu Petillo desde Nueva York. Saludos para Ervin Arzu. Ajá. Anigen Aba Alagudahoni Lumagien Ervin Arzu Petillo, New York Guille. Él dice, ajá. ¿Cómo se dice? Guagambuñe, lo estoy escuchando. Okay. Tengo entendido, dice Ervin, tengo entendido que hay palabras que no se usan la letra J, tiene que ser H. Es la misma que estábamos mencionando, permítame ubicarla, Sí. sea, por ejemplo, Eremuja se escribe Eremuha. El detalle está en la forma correcta para escribir, pero en la pronunciación se emplea la J, Eremuja Bey. Son los anteriores ejemplos que había citado. Ligia meme lebua ejemplo le wau binayanua, lida la buridu, yarati, wayusurune, H, Eremuja, abo wayusurune H. Abo wayusurune gayumati, yusuame R, gayumati M, yusuame maguti, abati wayusurune H, lula buridu, yusuamenti, karunati, Eremuja. Pero, lida wayano lida luwa gambune mosu woserune jota lida solo luwa gambune pero lida tilaburi dunio ni ligia la yusuru h en la escritura en la forma correcta para escribir no podemos, o sea, no es correcto utilizar la letra J, pero en su pronunciación le escuchamos con J. Esa es la explicación, Ronnie. Excelente. Para el DJ Ervin Arzu. Ervin Arzu, sí. También escuché de que durante una de las convenciones que se han hecho con el grupo de personas que son parte de los que rigen, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Durante la estandarización del idioma garífuna, llegaron al acuerdo de que en vez de la letra H en vez de la letra J se iba a utilizar la letra H para estandarizar el idioma. O sea que es preferible usar la letra H en vez de la J para darle ese sonido de J. Así es de que me gusta por esa aclaración que has dado y especialmente en tu libro que está también a la venta, a la disposición a través de don Elmer Mauricio Enríquez, libro que él publicó hace un tiempo ya, que está a la disposición para el aprendizaje del idioma garífuna. Gracias a Arufu Dahati. Ok, bueno, como les digo, no quiero irme sin antes hacer la referencia sobre la 2Y con diéresis, que forma parte de la estandarización, como me ha dicho usted, solo permítame ubicarla y estaré dando dos ejemplos, dejé unos ejemplos ahí con esto. Por ejemplo, estamos hablando tasigir o tasigir, podemos también utilizarla con la U con diéresis, tasigir, pero también se pronuncia, tiene dos maneras para pronunciarlo, tasigir, yarati guarengune, que yarati guarengune, la U tasigir, yarati guayanuja,
la utasgre llama en luiri auti la rengun ya tigati wasu ne lion chumaga kengu berga moga waen la utasgre experiencia de ella. Quiero dejarlo claro, tasigre lleva, deletrémoslo en idioma español, T-A-S, las dos Y con diéresis. La G y nuevamente la I con diéresis, o sea, ahí se formula, creo que se vio la página 6, ahí se formulan las dos últimas que están en el abecedario, en el alfabeto agregado, encerrado en un paréntesis. Lo mandé, aparece en la página 45 por debajo, pero sí lo mandé para que cada uno de ustedes puedan ir viendo el porqué de la composición de cada una de las palabras del idioma garífuna, y también en el libro explico el por qué lo utilicé. También tenemos una que podemos mencionarla. Otras personas dicen inabu, que es abajo, y también se puede pronunciar inabu. Gyaratin, la rengu lo hago inabu, lo hago y o con la y. Gyaratin lengu lo hago inabu, arengu aliguía lo hago inabu, abajo, su traducción al idioma español. Gyaratin que lengu lo hago inabu lu. Abajo de él, inabutu, abajo de ella. O sea, son las dos últimas que bueno, bajo la estandarización, y esperamos también que algunos colegas estén de acuerdo con lo que he escrito, porque es para mejorar el idioma, no es poniéndole oído. Como se lo decía a usted anteriormente, tengo estas palabras, son las que rescaté aún de los podemos decirle de los ancestros, porque crecí con una serie de abuelos y abuelas que sí hablaban el idioma en su perfección, mas no lo escribían. Tuve que perfeccionarme en las escuelas en eso, aún hace falta, ¿no? Pero este camino es así, y ahí tenemos el manual. Aprendamos a escribir, a hablar y a leer en idioma garífuna, y también traducido así, Furende Iguama a Burja, allá no Aluma Alija Lidan Garífuna. Me pueden encontrar como espacio Mauricio Enríquez, Elmer Mauricio Enríquez, en Facebook, Tigibu Libro, o Facebook, como allá con Ronnie. Ahí estamos. Algunas preguntas, yo le decía a usted, se dice Tigibu Libro, pero me dijo Facebook con K. Ahí estamos, siempre en la coordinación. Fue garifunizada la palabra, y realmente no fuimos nosotros, fueron los niños de Livingston los que le dieron ese tono, a ese nombre, ¿verdad? Facebook. Ajá. Le guíale. Algo más, Ronnie, la audiencia, alguna pregunta. Pues por ahorita yo creo que estamos bien. Yo creo que ya les hemos dado bastante trabajo para esta semana, para que ellos puedan repasar y ponerse al día. Estamos muy alegres porque tenemos mucha gente que está activada a través de la página de Garifuna Language and Culture Academy en Facebook, y también mucha gente que ha estado sintonizando a través de lmbroots.com y Radio Centroamérica. Así es que muchas gracias, Saru Fudahati. Nos vemos el próximo miércoles. Le vamos a dar cabida a nuestro público para que pueda digerir toda la información que logró recabar el día de hoy en 1 hora y 20 minutos. Yo creo que con esto ya tienen suficiente información para poder practicar la primera lección. ¿Qué le parece? Algo importante, Ronnie. Sí. Envié también unas lecciones para que las puedan ir llenando, y me gustaría que alguien de la audiencia pueda, si se la envían a usted, tal vez usted me la reenvía para cuando ellos lo hayan terminado. Eso para nosotros nos sirve para ir mejorando, ¿no? Para ir mejorando también nuestro trabajo
aceptamos sugerencias de hecho, y en la página 15, 16, 17, 18 en adelante, hay unos ejercicios para que la audiencia lo pueda ir trabajando. Esto sirve para el fortalecimiento. Soy honesto, es primera vez que dejo soltar el digital del material, pero no hay ningún problema porque creo que estamos para servir y para mí es grato esta oportunidad que me han brindado a través de LMB y Radio Centroamérica, la Mida Meriga. Por esta oportunidad, Ronnie, y mil gracias. Esperamos que la audiencia les haya gustado este programa. Ahora para tu nación, ya una la umurusi le wapa en abikuma reiti guñole ida geta wada watu la Mida Meriga la usun LMB mabu ge en cada bajita que nihi lumuti hadairu gongwa ahora para tu que lu pidula hadairu gongwa agaba gon tawada watu ton Teremen, Tátamo, Ronnie, Yagita, Meriga. Seremen, Arufudajati, Buiteguño, y nos vemos el próximo miércoles para nuestra próxima clase. Es que gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, profesor. Arufudajati es la palabra en garífuna para profesor. Y pues realmente queremos incentivar a nuestro público que si tienen interés en comprar en forma digital el libro que ya está publicado en Guatemala, lo pueden hacer comunicándose a la información que ya está a la disposición en la hoja de vida del profesor Elmer Mauricio Enríquez, que también se encuentra en Facebook. Pueden hacer su compra, a platicar con él, mándale un correo y pues se ponen de acuerdo o se pueden comunicar conmigo si están interesados en obtener el libro completo, porque realmente aquí no podemos poner tanta información porque es demasiado, así de que tienen dos opciones: comprarlo y aprender un poco más desde el confort de su casa, o pues recibir las lecciones que le damos, lo poco que le damos a través de la página de Garifuna Language and Culture Academy. Así de que muchas gracias y feliz noche. Arufudajati Buiteguño. Day Buiteguño, Ronnie. Imasu. Darile habla duro. Ok, Seremen. Ayo. Hola mi seluma, hola mi seluma ma, bayanu hanuma. On behalf of Garifuna American Heritage Foundation, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube's Gafu channel anytime, 24/7. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation. Un cordial saludo para el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, por tremenda clase el día de hoy. Bueno, y ya tenemos en la línea a